Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Capítulo 4, versículos 18 al 22. Lleva por título una invitación para no despreciar. Una invitación para no despreciar. Nosotros generalmente permanentemente hacemos invitaciones en la vida de la iglesia. Capítulo 4, versículos 18 al 22. El liderazgo de la iglesia siempre está pensando conforme a la necesidad que ve en la iglesia, en los hermanos, generando actividades, no solo el culto, sino también actividades que puedan ser aprovechadas para recibir bendición del Señor, permanentemente invitando ahora estamos arrancando fuerte, invitando ahora a adolescentes y jóvenes, invitando a matrimonios, invitando a grupos femeninos. Seguirán los ministerios. Las invitaciones, esto está fuera de mensaje. Mientras leía el título, me llevó el corazón a plantear esto. Durante el año seguiremos incansablemente molestando a las personas con invitaciones. Sinceramente creemos que las actividades que hacemos en el Señor son convocadas por Él, no por mí, ni por las chicas, ni por el pastor Rubén, ni por los líderes de jóvenes. Es el Señor el que invita siempre, y uno debe tener un corazón dispuesto para poner sus cuestiones personales a un lado y generar la respuesta que el Señor espera. Este mensaje lleva por título una invitación para no despreciar. Sé que va a ser una invitación difícil. Les he pedido a Martín y a Gabriel que cantemos una canción al final. No sé si eso se podrá lograr, pero ya le anticipo también a Rubén que nos esté ayudando al final en una oración, y que aquellos que sientan el deseo de responder al Señor a su llamado puedan hacerlo. Sé que es un llamado difícil. Alguna vez, hola, bebé de mi corazón, alguna vez yo lo oí y me resistí lo más que pude. Y acá estoy. El mejor momento de mi vida fue cuando le dije, bueno, Señor, acá estoy. Me has hablado a mí, no puedo seguir planteando excusas. Leemos en el versículo anterior al que le planteé que Jesús comenzó a predicar. Esto es después del ministerio de Juan el Bautista. Ya lo hemos visto a esto, mientras Juan el Bautista prepara el camino para la venida del Señor, Jesús se bautiza, pero no inicia su ministerio. Inclusive después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haberse bautizado y recibir el Espíritu Santo en forma de paloma, y de haber confirmado al Padre desde el cielo con su voz que a Él había que oír, Él no empieza inmediatamente su ministerio, lo empieza cuando Juan el Bautista es encarcelado, un tiempo después. Pero Él empieza, dice la Escritura, comenzó a predicar. Pero también en ese momento empieza a llamar discípulos para que antes de que fueran predicadores como iban a ser, primero fueran oyentes. Hay un proceso en esto, ¿verdad? Y este es un mensaje que hará énfasis en la necesidad de responder al llamado del Señor. Podremos juntos ahora, leyendo, interpretar algunas situaciones cotidianas y algún contexto histórico que nos ayude a entender mejor el encuentro, el llamado y la respuesta de los discípulos, cómo lo vivieron ellos. Pero bueno, hacer relevante ese mensaje para nosotros, para nuestras vidas hoy, que cada uno lo aplique a sí mismo, no al otro. De un encuentro, de una historia que es un encuentro de Jesús, en el que Él llama a personas a seguirles, un encuentro, un llamado,
motivándolos con una promesa, a todas luces maravillosa, y en el que nos vamos a sorprender gratamente con las asombrosas respuestas de los que fueron invitados. Una invitación para no despreciar. Mateo 4, versículos 18 al 22, dice el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Voy a decir pecado y pescado muchas veces. Ya me estoy anticipando, estoy como Rubén ya, pidiendo disculpas anticipado. Por las dudas se me cuele una S o me coma la S y la oración pierda sentido. Entonces decíamos el encuentro, versículo 18, dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Dice el versículo 21 al principio: después de esto, pasando de allí, saliendo de ahí, pero en la misma zona, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y hasta ahí, porque el llamado lo vamos a ver después. Jesús, nosotros, un breve paréntesis, estamos predicando este año interpretando cuál es la necesidad de la iglesia, pero siguiendo la armonía de los evangelios, poniendo los evangelios a la par y siguiendo un relato de principio hasta fin, y escogiendo conforme a la necesidad de la iglesia los temas que entendemos que el Señor quiere que prediquemos. Estamos viendo el desafío que teníamos los predicadores, es de tomar un texto sencillo y predicar ese texto siguiendo su orden natural, para que usted aprenda a tomar un texto y interpretar los 3, 4, 5 aspectos que tenga y entenderlo y aplicarlo para su vida. Pero es una armonía, y es armonía de los evangelios, o sea, todos los evangelios están puestos uno al lado del otro. Y a veces tratamos de evitar esto, pero a veces nos buscamos en los otros evangelios para ampliar la idea. En este caso es necesaria porque Jesús pareciera que los ve por primera vez, los llama por primera vez y ellos dejan todo y los siguen por primera vez. Pero en realidad Él las ve nuevamente a estas personas. Juan capítulo 1, versículo 29 creo, 28 y del 35 en adelante, Juan, el Evangelio de Juan, nos cuenta que Él ya los vio. Y los vio en un lugar que se llamaba Betábara, al otro lado del Jordán. Y esto es Galilea. Ellos fueron al Jordán siguiendo a Juan el Bautista y allá los ve el Señor. Allá tuvieron el primer encuentro. En el contexto del ministerio de Juan el Bautista, seguramente siendo discípulos ya de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué te decía? Dos cosas. Una, arrepentite. Y lo segundo, que cuando uno se arrepentía, ¿qué es lo que hacía Juan el Bautista? Te bautizaba. ¿Se acuerdan que vimos que Juan el Bautista, si no te arrepentías, no te bautizaba? El que se arrepiente se tiene que bautizar, pero no se puede bautizar a aquel que no se arrepintió. Entonces, estos discípulos ya eran discípulos de Juan el Bautista, ya se habían arrepentido, ya se habían bautizado. Y ahora los encuentra andando junto al mar de Galilea. Seguían a Juan el Bautista, se pasan a seguirlo a Jesús, pero se entiende que solo por un tiempo. Y
regresan a la zona de Galilea, posiblemente Capernaum. Pensaba en esto, 2 parejas de hermanos, ¿se dieron cuenta? Creo que nosotros, muy pocos de acá, podemos disfrutar de esa bendición. Mis hijos sí, los 4 son cristianos, pero ¿cuánto daría yo por servir al Señor con mi hermano Roberto? Podemos pensar acá en una familia completa para Dios. No nos dicen si había otros hermanos, pero si eran 2, los 2 se fueron. Y si los otros eran 2 hermanos, solamente los 2 también siguieron al Señor. Dado que estos eran ya discípulos de Juan el Bautista, se habían arrepentido, se habían bautizado, y eso los hace aptos para seguir a Jesús. Quiero que entiendas esto. No hay arrepentimiento, no tiene sentido seguir a Jesús. No hay obediencia, porque el bautismo es obediencia, tampoco sos apto para seguir a Jesús. Porque una persona que no obedece, aún está en sus pecados, no va a seguir a Jesús y no puede seguir a Jesús, porque una cosa es incompatible con la otra. El discípulo o toma su cruz, muriendo muchas veces a las pretensiones. Tomar la cruz es símbolo de morir. ¿Cómo se muere? Cuando uno dice, yo no quiero por esto, por esto y por esto, pero deja todo, eso y eso, y resigna lo que cree que son sus derechos, sus pretensiones, que siempre son pecaminosas. Muere a esas pretensiones y sigue a Jesús, y si no lo hace, se queda donde está. Jesús sabía del interés y de la búsqueda del corazón de estos duros hombres, y fueron bienvenidos primeros frutos del reino. Podemos ver al Señor acá dando una clase práctica. Estamos con el instituto a full, hoy le llamaríamos la clase Introducción al Evangelismo. ¿Ven lo que hace Él? Él va, porque primero los encontró en el Jordán, ahora va a Galilea. Él va donde están los hombres peces perdidos y establece contacto personal. Lo digo a esto, nosotros usamos las redes. Cuando hacemos un uso santificado de ellas, WhatsApp, Facebook, Instagram, el Señor bendice eso. Pero nos hemos acostumbrado a invitar por WhatsApp, nos hemos invitado a invitar por Facebook, nos hemos acostumbrado, a invitar por Instagram. ¿Se imaginan el Señor mandando WhatsApp al grupo? Pescadores de Galilea, muchachos, mañana. Hay personas a las que no podemos alcanzar físicamente y las redes servirán. Pero básicamente se trata de ir por ello. Contacto personal. Chicas, chicos. Él va donde están los peces, hombres perdidos, establece contacto personal. No se involucra en sus negocios terrenales para poder compartirles el evangelio. Esta es la típica, lo traigo solamente a colación. Por ahí alguna chica se enamora de un incrédulo y dice que después lo va a traer a la iglesia. Nunca funcionó eso, ni al revés. Los chicos yendo a buscar a las incrédulas, generalmente el que se va, se queda allá. Pero el acercamiento del Señor es tan adecuado que seguidamente va a hacerles una invitación, un llamado. Segundo aspecto de este mensaje, lo encontramos en el versículo 19. Dice a los primeros hermanos, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pero el llamado, venid en pos de mí, vengan a mí. Y al final del versículo 21, cuando llama a los otros 2 hermanos que remendaban sus redes, los llamó, dice el texto. Y estaría bueno que desmenucemos este llamado y su significado para un mejor provecho. El pescador maestro, ¿quién es? Jesús. Llama a pescadores
alumnos o a pescadores discípulos. Y ese llamado implica llamarlos para equiparlos, para entrenarlos, para capacitarlos espiritualmente. Fíjate que no para aprender doctrina, sino para convertirlos en algo nuevo. No los llama a ser expertos en religión, que conozcan toda la Biblia, pero que no hagan. No los llama para ser expertos en religión, sino para ser, fíjate, enviados a los perdidos. Para eso los llamó. Los llama a ellos que estaban perdidos y los envía a los perdidos. Lo digo porque a veces queremos tener media Biblia sabida antes de decirle a una persona que Cristo murió por ella por sus pecados en una cruz. Mirá qué teología. No para aprender más doctrina, sino para convertirse en algo nuevo. Desde el comienzo mismo son llamados a entrar en comunión. Venid en pos de mí. Dice, vengan a la comunión conmigo. Y los llama a hacer. Yo los voy a hacer pescadores. Ellos entienden, porque eran pescadores de peces, que pescar hombres es más grande que pescar peces. Él los va a llamar a caminar junto a él. Yo trate de interpretar lo que significaba un llamado de un rabí hace 2000 años a gente que iba a ser sus discípulos. Imagine Israel, imagine los caminos, imagine las montañas. Él los llama a caminar junto a él, a cubrirse los pies de polvo. Era una máxima de los discípulos, de los rabíes de aquel contexto, que debían ensuciarse los pies con polvo, con el polvo que levantaba el maestro. ¿Te das cuenta? Va el rabí caminando y levantando polvo con las chancletas y el discípulo tan cerca atrás que se ensuciaba los pies con el mismo polvo. Caminar tan cerca que pudieran imitar sus palabras y sus obras. Vos sabés que leí, parece una tontera, ¿no? Pero ilustra. Se ve en el Muro de los Lamentos, por ejemplo, los judíos ortodoxos del día de hoy, judíos que no recibieron a Cristo, que ver a un rabí, a un maestro de ellos encorvado, porque tiene problema en la columna, y los discípulos encorvados atrás de él caminando como él. Discípulos que están bien, pero que quieren imitar tanto a su maestro, que caminan igual que él. Nosotros también somos llamados hoy a seguir a Jesús. Cuando el Señor los llama a ellos, le dice, quiero hacer de ustedes pescadores de hombres. Pescar para ellos era muy valioso. De hecho vivían de eso. De hecho Juan o Zebedeo, el papá de Juan y Jacobo, parece tener una empresa de pesca. Nosotros también somos llamados hoy a seguir a Jesús y pasar tiempo de calidad con Él. ¿Cómo? Así de sencillo. Delante de su palabra, te sentás en tu casa. Todos nosotros podemos hacerlo a eso. No hay uno que no lo pueda hacer. Sí, en este caso, nuestro hermano Rubén González, pero sentarse, abrir la Biblia, leerla, hablar con Él. Para cerrar esta idea te pregunto, ¿tus pies están llenos de polvo? ¿O es tu Biblia la que está llena de tierra? Una Biblia tapada en tierra generalmente es la Biblia de una persona de vida sucia. ¿Cómo eran estos primeros llamados? Pescadores ocupados en sus tareas y oficios. Unos estaban pescando, los otros estaban reparando las redes. Así que, primera inferencia, no eran ricos. Dios no desprecia a los pobres, así que usted tampoco, ¿ok? No eran intelectuales, ni hombres influyentes,
pero sí tuvieron sensibilidad espiritual. Hombres acostumbrados a las privaciones, al peligro, pensá que eran pescadores, al esfuerzo, a la incomodidad. El perezoso, el holgazán, el negligente, el que sabe que tiene que hacer pero no lo hace, antes que al llamado, antes que estar expuesto a que Dios lo llame, están expuestos a que Satanás los tiente. También tome nota de esto. Un pescador tiene esta actitud. Le decía, anoche fuimos a la reunión de matrimonio y yo los llevé a Víctor y a Marisa. Y le preguntaba a él cosas. Justo llevé un pescador, casi digo un pecador, se me iba a enojar Víctor. Llevé a un pescador conmigo. Alguna cosita le pregunté, después te voy a contar. Pero yo nunca pesqué. Tuve que leer, le contaba, tuve que leer. Y ¿no es cierto que te dije que hay 3 tipos? Pichulis, silencio. Que hay 3 tipos de pesca en Galilea. Uno era con la liñita, el otro era con una red que tiraban por arriba del hombro, y la otra era la red de arrastre, que sí me dice, si él me aprueba el mensaje y el Señor bendice, está todo bien. El pescador tiene esta actitud, la espera, la paciencia, la fatiga. El pescador es sacrificado en penurias. No hablo del pescador que se lleva un asado, chorizo, fernet, toda la historia, no pesca nada, es feliz. Hablo del que vive de esto, que es su pasión. Y te estoy describiendo a una persona apta para el ministerio. Si no tiene esta actitud, que le diga al Señor, gracias por la invitación, no sirvo para el ministerio. El Señor sigue, continúa llamando y lo hace en este mensaje, en este mismo instante. En este texto bíblico se ve una cuasi ordenación ministerial, porque está llamando a personas que usted ya sabe con el diario del lunes que fueron apóstoles. Él aún hoy llama a venir a Él. Qué hermosa invitación. Te digo, me acuerdo de Coca, la mamá de Marisa. Cada vez que hacíamos un evento evangelístico y el predicador llamaba a venir a Cristo, qué emoción que me trae. Ella se paraba. Lo hizo en tu prédica, Richie, en el Citram. Cada vez que un predicador llamaba, ella se paraba y iba. Y yo lo haría todas las veces. Si no supiera que una vez basta. Si te concentrás, si activás las antenitas de vinil, decía como el chavo, si activás tu sentido espiritual, por más dormido o por más endurecido que estés, vas a poder sentir su llamado. Y no te preocupes por tu estado actual. Aquellos eran egoístas, duros, toscos, de poca comprensión espiritual, débiles, cobardes, poco confiables. Pero Jesús ve en ellos a los apóstoles. No importa quién eres y cómo estás, importa que el que te llama es Jesús, el Hijo de Dios. Te decía, un encuentro, un llamado y una motivación. Para motivar una respuesta positiva, Jesús le hace una promesa impresionante. Versículo 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya sabemos que eran pescadores de peces, pero Jesús les llama a pescar personas.
Por supuesto que ellos entendieron el llamado del rabí, del maestro, a ser sus discípulos, a ser seguidores, aprendices a tiempo completo. Yo no sé si habrán comprendido completamente el alcance de lo que significaba la pesca humana. Jesús hace de peces hombres perdidos, peces creyentes en la red de la iglesia. Y de alguno de esos peces creyentes hace peces discípulos que son transformados en pescadores de peces hombres perdidos. Qué proceso más bendito. Te digo, porque así fui pescado yo. Y este llamado a llevar fruto en la evangelización se extiende a todos. A vos también. A cada uno de nosotros. Se extiende a todos los cristianos. ¿Usted es cristiano? Se extiende a usted. Jesús promete cambiar, transformar la pasión. Vos sabés que yo no conozco pescador que no sea apasionado. Si es pescador, es apasionado. No existe el pescador que le da lo mismo ir a pescar o no, o ir a jugar la pelota, no. El pescador le amagás con la red y ya tiene el gorrito puesto. Y Jesús promete cambiar o transformar esa pasión por la pesca de peces en pasión por pescar seguidores. ¿Qué implica el llamado? Dejar algo. Pedro, por ejemplo, hombre inculto, sin formación, simple trabajador, sin recursos extraordinarios, fue transformado por Jesús y fue transformado a través de un intenso, duro y fructífero discipulado teórico-práctico de 3 años. Fue transformado en un apóstol. En el proceso, Pedro metió la pata, lo siguió, se enorgulleció, qué sé yo, todo lo que recordamos del andar de Pedro con el Señor. Cayó, en algún momento pretendió que Jesús dependía de él, que dependía de su fuerza, lo negó, se fue, y allá fue Jesús a buscarlo. Y lo trajo otra vez. Los que le han leído ya el Evangelio de Juan lo saben. ¿De dónde lo trajo? De una salida de pesca con amigos. Juan capítulo 21. Jesús, muerto y resucitado, va a buscar a Pedro y le da una segunda oportunidad. Aunque esto está bueno, es material para otro sermón de restauración, no de consagración como es este. El Dios que da segundas oportunidades. Pescadores de hombres, le dice. La Biblia habla muchísimo de pesca, de peces, de pescadores. A evangelizar se aprende evangelizando. Les contaba, anoche fui con Marisa y con Víctor, también fue Rubén y fue Teco y Gaby con Norma. Le iba a preguntar a Víctor cómo se pesca. Y fuimos hablando, yo estaba peor de la garganta que ahora, así que hablé menos. Él me contó que aprendió de grande, porque le enseñó su suegro. Para mí fue una sorpresa. Yo lo conocía a mi vecino, papá de Marisa, que era pescador. Pensé que te dejó entrar porque vos ya eras pescador, Víctor. Pero no, Víctor se hizo pescador con el suegro. Antes no sabía pescar, yo nunca aprendí.
Usted piensa, le hago esta pregunta, ¿usted piensa que yo mirando en mi celular, YouTube, mirando un videíto de ¿cómo se dice? Un tutorial de pesca, ¿puedo llegar a ser un gran pescador sin ir a pescar? Es obvio. A evangelizar se aprende evangelizando. Nadie va a ser un gran pescador o gran evangelizador si no se quiere mojar los pies. Y mojarse los pies implica ir a la casa de una persona amada que está perdida en sus pecados y que te diga que no, que te desprecie, que se enoje con vos, que te corra. Viene en el proceso del evangelismo. ¿Sabes cuántas veces le dije que no al Señor yo cuando me visitaba Rubén en 36 años? ¿Sabe cuántas veces le dije que no? Nos cuenta Juan que un día el Bautista lo señala al Señor y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés y Juan, que estaban ahí, lo miran y lo siguen. ¿Qué estoy haciendo con Juan? Ya me arrepentí, ya me bauticé y ahí va el Cordero de Dios. Lo sigo a él. Te digo más, Juan recuerda la hora, 10 de la mañana. Y luego cuenta Juan que pasaron el día con él. Es la historia esta donde Jesús va andando y ellos lo siguen. Y él se da vuelta y le dice, ¿qué onda? Queremos más, ¿sabe dónde vive? Le dicen los vagos. En vez de decirle cómo llegar al cielo, el perdón de mis pecados, se frena Jesús, ellos se asustan y le dicen, queremos saber dónde vive. Yo ni al cartero le digo dónde vivo. 10 de la mañana. Andrés era discípulo de Juan el Bautista y él fue el primer evangelista. Y él se esforzó por ganar ¿cuántos? ¿Miles? No, uno solo. Pedro, su hermano. Mirá quién ganó a Andrés. Y el griego del relato te especifica que lo que hace Andrés, lo primero que hace después que está con Jesús, va y le dice, hemos hallado al Mesías. Lo primero que hace, lo primordial, lo importante, lo más valioso, va primero, hermanos. No te tiene que estorbar todas las demás cosas importantes de tu día. Primero está el Señor. Y resulta que, la historia me acuerdo, Pedro va, Jesús lo mira y le cambia el nombre, de Simón a Cefas, o a Pedro. Un tipo inestable, muy cambiante, hoy estaba, mañana no estaba, limitado, impulsivo, débil por naturaleza, pero Jesús ve lo que nadie ve, ve lo que iba a hacer de ese hombre. Y ahí vemos a los primeros discípulos de Jesús, cada uno trae uno, así funciona. Estamos pensando en Semana Santa, estamos orando y planificando las actividades de Semana Santa que arrancan la semana antes de la Semana Santa. Ahí tienen la oportunidad, uno, cada uno. El que quiera traer más, gloria a Dios. Pero invite aunque sea una persona. Felipe va a traer a Natanael. Natanael se le resiste y él le dice, vení a ver, por lo menos vení a ver, etcétera, etcétera. Rubén va un día a buscarme a mi casa. ¿Ve cómo funciona? Él me busca a mí. Toda mi familia está en los caminos del Señor. No sentís ningún deseo de ser hecho pescador de hombres para Jesús el Señor. Vos sabés que esta es la pregunta clave de hoy. No hay ningún deseo en tu corazón. Pescadores de hombres, te decía, la Biblia habla muchísimo de pesca, de peces, de pescadores, y allí hay mucha sabiduría para aprender. Lea, medite, interprete el mensaje y la enseñanza que Jesús le da y aplíquela.
Por ejemplo, pienso en esto. ¿Dónde vamos a pescar? ¿En la plaza central vamos a pescar? ¿En la iglesia vamos a pescar? No, en el mundo, allá donde está lleno de peces, hombres perdidos. Vayan, hermanos, salgan. En la iglesia seremos, qué sé yo, 70. Afuera, solo en Paiva. Ni te hablo de, viste que el Señor dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Bueno, hablemos de Paiva nomás. Descontando los pescados de otras congregaciones, hay 12.000 peces, hombres, perdidos afuera. Hacé el cálculo. 250 para cada uno de nosotros. Cuando Dios llama a seguirle y servirle, todo nuestro futuro cambia para siempre. Me acuerdo del 19 de abril del año 2002 cuando me entregué al Señor. Me cambió la vida para siempre. Nunca más seré el mismo. La cambia para siempre, la cambia para bien, la cambia para bendición nuestra y de los que nos rodean, a personas a las que vamos a influenciar. Tenemos el privilegio y el honor de dar testimonio del Salvador del mundo. ¿Responderá usted positivamente a esa voz que desde hoy tempranito, yo estoy seguro, está sintiendo en su mente y en su corazón? Una vez que usted responde a la voz del llamado del Señor, cuando usted le dice, sí Señor, en ese instante ya está ubicado en el equipo de siervos y Él se va a encargar de que usted cumpla su propósito y que logre el éxito que Él le ha prometido. Decíamos un encuentro con un llamado, con una motivación. ¿Y cuál fue la respuesta de estos pescadores al Señor? Versículo 20 dice que Simón, Pedro y Andrés, dejando al instante las redes, le siguieron. Dice el versículo 22 que Juan y Jacobo, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es cierto, ya vimos que seguramente hubo un proceso transitado por ellos primero, con Juan el Bautista, luego lo oyen y lo ven a Jesús en la región del Jordán, pero esa asombrosa rapidez para tomar la decisión ya la habían meditado en el tiempo, habían evaluado pros y contras y llegaron al punto, Rubén, cuando cierres esta reunión, llegaron al punto en que solo necesitaban que el Señor los llame. Estaban listos. ¿Cómo digo yo, Paula? Estás a punto caramelo. Paula se ríe porque a veces me hace enojar y le digo, estás a punto caramelo, Paula. Bueno, estos llamados, corazón inclinado a la obediencia. Lo único que estaba esperando que el Señor le diga, sígueme, como le dijo a Mateo, y dejó la mesa con toda la plata. Como le dijo a Natanael, como le dijo a Felipe, pasa, le dice, sígueme. Felipe lo mira, lo sigue. Llamados a pescar hombres, ¿cómo iban a lograr eso? Solamente yendo a Jesús, apartarse para Él y con Él. Con Él iban a aprender el método de pesca. ¿Cuál es el método de pesca evangélico? Diligencia, habilidad, fidelidad, paciencia y la frutilla del postre, ternura. Estamos yendo por personas que se van al infierno. Así que un poco de gracia viene bien porque nosotros íbamos al infierno. Jesús espera que a su llamado el siervo responda pronto, como Abraham, que fue sin saber a dónde iba,
pero sabía perfectamente, sabía muy bien a quién seguía. Es también probable que por más meditada decisión que fuera, ellos no entendían completamente quién era Jesús, ni lo que les iba a costar seguirle. Pero hay una cuestión, hermanos, hermanas, que lo cambia todo: la obediencia. Después que respondieron al llamado, fueron transformados y ahora resulta que eran compasivos, humildes, pacientes, sabios, amorosos. Y así puede ocurrir con vos hoy mismo. Un hombre, una mujer, que le baste una Biblia. Y alguien, uno, a quien predicar. Un hombre, una mujer en la que se le pueda ver en los ojos la pasión y el amor por Jesús. Que la pasión y el amor por Jesús pueda escucharse cuando habla ella o él. Que pueda sentirse en manos sinceras, en manos afectuosas, en manos llenas de gracia. Que pase tiempo a diario con Jesús, con su palabra, en oración. Una mujer, un hombre, una, Señor, en este día, una. Entregada, entregado, consagrada, consagrado, rendido, puesto en las manos del Señor. ¿Quién va a resistirse a una predicadora o a un predicador así? ¿Quién? Inmediatamente dejaron sus redes, dice, dejaron de hacer aquello en lo que estaban ocupados. O sea, es muy simbólico esto, porque dejaron las redes y todo lo que eso significara para ellos, lo dejaron todo. Dijeron Jesús primero. Inmediatamente dejaron sus redes, lo dejaron todo. Y pienso esto, hermanos, hermanas, amados, mis perros me siguen permanentemente, mis perros me siguen. A todo lugar, me paro y me siguen. Me siento, se acuestan a mis pies. Mis perros, 4 cockers. ¿Por qué es tan duro ese corazón tuyo? Que no se quiere rendir. Él prometió que el que le sigue nunca andará en tinieblas. Sus ovejas conocen su voz y le siguen. ¿Por qué entonces seguís sentado, lejos? Yo te seguiré, Señor, decimos, lo cantamos todos los domingos en la alabanza. Mentirosamente. Te ruego que le digas al Señor que cuando Él diga vamos, vayas. Que cuando Él diga alto, te detengas. Que sus órdenes de marchar me pongan en acción y su orden de parar me detenga, porque así debe actuar un discípulo genuino. ¿Qué harán ustedes hoy? ¿Qué decisión tomarán? Vamos a cantar una canción, Martín, si te la acordás, Gabriel, no sé dónde anda Gabrielito, si tiene la letra. ¿Gabriel está con los chiquitos? Lucía. ¿Qué bajan los chiquitos? Ah, estaba la terrible arriba. Necesitamos una guardia de tipo TOE para cuidar mi nieta. Vamos a orar. Aquel que quiere consagrarse a servir al Señor, a seguirlo de cerca, a ensuciarse las patas con el polvo de la misión del Evangelio, puede hacerlo hoy. Se puede parar si quiere, puede levantar sus manos, puede pasar al frente, puede quedarse sentado mientras el Señor lea en su corazón que hoy le dicen que sí, está bien.